Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Sergio Tobón, yo soy el director de Desarrollo Territorial de ProAntioquia y vengo a compartirles una experiencia, una iniciativa en la cual llevamos 3 años trabajando que se llama Antioquia Sostenible. Nosotros esta iniciativa la hemos construido a través de lo que llamamos un modelo de dinamización de la sostenibilidad territorial que ahorita les voy a contar, pero básicamente, digamos, esto es un trabajo que lleva 3 años en el que nosotros hemos tratado por lo menos de coger los objetivos de desarrollo sostenible, digamos el tema de la Cátedra Nacional, para llevarlos a nivel local y a nivel regional. Pues obviamente antes de comenzar, muchas gracias a la Universidad Nacional de Colombia por esta invitación. Entonces lo que yo les quiero contar a continuación, pues básicamente son estos 4 elementos. El primero es por qué nosotros comenzamos a conceptualizar el tema de territorio y ODS, pues obviamente eso no es algo nuevo, nosotros no hemos hecho una conceptualización más allá de lo que ya existe, pero sí nos pareció relevante en función de cómo instituciones tan diferentes como las que hacen parte de esta iniciativa asumen un reto y asumen un compromiso de lo que significa territorializar los objetivos de desarrollo sostenible. En segundo lugar, les cuento qué es esta iniciativa, cuál es el modelo y lo que hemos desarrollado en estos 3 años de trabajo. Y por último, pues algunos retos de agenda regional. Entonces lo primero es que este tema pues de territorio y ODS, cuando uno mira cuál es o cómo fue, digamos, la construcción de la nueva agenda global, empezando por los objetivos, pasando por la COP21, etcétera, pues uno encuentra que hay una noción muy importante de tratar de no dejar a nadie atrás. Digamos que ese es el lema que tiene inclusive pues los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, cuando nosotros decimos, bueno, ¿eso qué significa para un territorio? Y nosotros pensamos en territorio desde Antioquia, desde los municipios del departamento, desde la propia Medellín, nos encontramos con bastante dificultad en el sentido de que no dejar a nadie atrás significa trabajar con todo el mundo. Y eso posiblemente en un país como Suecia, como Finlandia, que tienen capacidades diferentes, incluso pues mucho mayores que las nuestras, pues significa algo muy diferente a pensarlo aquí en Antioquia, donde nosotros tenemos veredas en municipios en los cuales son 6, 7 horas en Bestia, todavía en Bestia, para bajar al casco urbano, para acceder a algún servicio o para que una persona pueda visitar a una familia, etc. Entonces, ese tipo de situaciones nos lleva a pensar, bueno, esto sí debe tener como por lo menos una aproximación diferente. Nosotros no podemos asumir los ODS como si fuera ya la última palabra, sino que tenemos que tener un desarrollo propio para entender muy bien esto qué significa. Y simplemente lo que nosotros hicimos como en un primer ejercicio conceptual es, bueno, qué significa el desarrollo, qué significa el territorio, qué significa la sostenibilidad y cómo entran los ODS, digamos, en ese marco de esas 3 categorías conceptuales. Yo no me voy a demorar mucho aquí, pues aquí nosotros tenemos una concepción de desarrollo multidimensional. Ustedes, digamos, que hacen parte del ámbito académico, saben muy bien lo que significa hablar de desarrollo. El desarrollo tiene tantos apellidos y tiene tantos nombres, creo que tiene más nombres que el propio Simón Bolívar. Desarrollo local, desarrollo regional, desarrollo territorial, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, desarrollo económico, desarrollo local, desarrollo sinérgico, desarrollo integral. Eso tiene una diáspora de conceptos que van de la mano del mismo desarrollo. Sin embargo, pues este es un asunto que para nosotros es completamente multidimensional y que uno tiene que reconocer lo que significa un enfoque ecléctico para entender el desarrollo como proceso al final del día. El tema del territorio, pues obviamente es ese sistema complejo de relaciones donde hay relaciones culturales, relaciones económicas, relaciones institucionales, relaciones históricas, políticas, en el que eso obviamente configura una escala al final. Para nosotros eso es una escala en el que esas relaciones tienen que tener una respuesta. Y en el asunto de sostenibilidad, pues está el tema generacional, está el tema de cómo desde hoy nosotros somos capaces de cuidar los recursos para quienes vienen detrás de nosotros, pues puedan vivir tranquilamente. Entonces, independiente como de lo que signifique o el enfoque que cada uno tenga para definir que esta categoría conceptual, pues nosotros sí tenemos, digamos, el desarrollo como una ampliación de oportunidades, de capacidades y libertades para que las personas agencien su propia vida. Cuando uno habla de un desarrollo territorial sostenible, habla
de que esa ampliación de oportunidades está contenida en la construcción social y espacial. Digamos, hay una escala donde esto puede suceder y en el que hay que gestionar todos los recursos e interacciones para garantizar que quienes vienen detrás de nosotros puedan acceder a esos mismos recursos e interacciones. Y en este marco, pues los objetivos de desarrollo sostenible son un instrumento para agenciar estrategias, para agenciar intereses, para agenciar actores, proyectos, que en muchos casos son completamente divergentes. Entonces ahí lo que nosotros encontramos es una excusa para poner a conversar a muchas personas, a muchas instituciones, en torno a lo que significa crear estas oportunidades en el marco del desarrollo territorial sostenible. Ese es un poco el enfoque conceptual que esto tiene, pero obviamente esto hace parte también de la construcción de lo que ha significado el trabajo durante estos 3 años. ¿Qué ha significado entonces esa construcción? Nosotros comenzamos a trabajar en el 2016 en esta iniciativa que se llama Antioquia Sostenible. Antioquia Sostenible es una iniciativa multisectorial. Esa iniciativa multisectorial lo que quiere es localizar y medir los ODS a nivel local y a nivel regional. ¿Cómo? Generando alianzas, empoderando a los diferentes actores que hay a nivel territorial y logrando que ese lema de no dejar a nadie atrás sí sea efectivamente posible. No solamente por las condiciones que les mencionaba anteriormente, sino también por lo que significa el reto de esa ampliación de oportunidades. Por ejemplo, si uno tiene un enfoque rural, por ejemplo, si uno tiene un enfoque de género, por ejemplo, si uno tiene un enfoque de oportunidades que claramente implican aproximaciones diferentes. Esta iniciativa multisectorial es liderada por ProAntioquia y cuenta con el apoyo de organizaciones empresariales como ISAGEN, como EPM, de universidades como EAFIT y UPB, organizaciones sociales como Confama, organizaciones o corporaciones que afilian o que agregan pues varias empresas como ProSur, que es como el ProAntioquia del sur del Valle de Aburrá, agremia cerca de 42, 45 empresas del sur del Valle de Aburrá, y organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como les decía ahora, como los ODS para nosotros son un instrumento para agenciar relaciones, intereses, estrategias y proyectos a nivel territorial, nuestra aspiración es que esos objetivos, esos 17 objetivos, se conviertan en el horizonte de las acciones colectivas y que eso nos permita hacer de Antioquia un territorio sostenible y socialmente responsable. Esta iniciativa no nace de la nada, digamos, de alguna u otra forma, pues por lo que significa el impacto y el alcance, que no vamos a discutir, pero de alguna u otra forma Antioquia como región ha tenido una larga tradición de hacer ejercicios prospectivos de su territorio. ¿Cómo nos vemos hacia el futuro? Quizás el más conocido por la gente, aunque también, digamos, no es del todo cierto pues que todo el mundo la conozca, es la visión Antioquia siglo XXI. Este es un proceso prospectivo que se hizo en la década de los 90 y que incluso fue una de las respuestas institucionales al momento conflictivo que teníamos en ese momento, digamos, en la guerra contra el narcotráfico. Medellín tuvo sus seminarios alternativas de futuro, Antioquia tuvo la visión Antioquia siglo XXI, que decía que al 2020 Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada y en armonía con la naturaleza. Un proceso de construcción colectiva en el que académicos, empresarios, organizaciones sociales se dieron a la tarea de conversar cómo iba a ser esa Antioquia del futuro en el año 93-94. Sin embargo, digamos, nosotros tenemos N.000, aquí solamente hay algunos, ejercicios prospectivos y nosotros lo que hicimos también cuando comenzamos a trabajar en el 2016 en esta iniciativa es, bueno, qué es lo que efectivamente había funcionado, qué había fallado, qué estaba faltando en estos diferentes ejercicios prospectivos, porque al final pues los objetivos de desarrollo sostenible nos plantean es una visión de futuro al 2030. Al 2030 habremos logrado algunos, nos quedarán faltando otros, pero eso significa poner, cuando salió la agenda en el 2016, pues nos faltaban 15 años para llegar, ya nos faltan 13 años. Entonces, eso significa pues pensar, o significó en su momento pensar hacia futuro. Entonces, esta iniciativa no nace de la nada, trata de recoger en la medida de lo posible las lecciones y aprendizajes de todos estos ejercicios para por lo menos hacer
algo que sea pertinente, que recoja donde estas fallaron o donde estas les faltó, pues nosotros podamos construir y así lograr que por lo menos al 2030 pues sí tengamos un territorio más sostenible. Bien, eso es entonces lo que, digamos, conceptual y estratégicamente se define como Antioquia Sostenible. Ahora, esto nos ha llevado a plantear a nosotros lo que llamamos un modelo de dinamización de la sostenibilidad territorial. Esto no es un modelo teórico, esto no es un modelo que esté probado, no es un modelo pues, que se haya contrastado, simplemente es el modelo que se ha o que ha generado las acciones que nosotros desarrollamos y que hemos construido en el camino en estos 3 años de trabajo. Bueno, ya 4 porque el 2019 se va a acabar. Este modelo tiene 4 grandes componentes que recogen, como les decía, esas lecciones y esos aprendizajes de estos ejercicios anteriores. El primer componente es un asunto de apropiación. Digamos, lo que nosotros encontramos es que todos los ejercicios prospectivos anteriores lograban construir una narrativa, una estrategia, un plan, un proyecto o proyectos, dependiente de cuál sea la figura, para poder volver realidad esa visión o esa perspectiva del territorio. Pero eso nunca lograba permear a la gente. Eso quedaba anclado o quedó anclado en una élite de personas o instituciones que efectivamente trataban de mirar si efectivamente se podían lograr o no esas visiones, esos proyectos y esas estrategias. Sin embargo, el ciclo político que surge también o que es normal en este tipo de situaciones, muchas veces hacía que esos temas quedaran directamente implicados en las agendas de gobierno. Entonces, si un gobernante quería hacer algo que respondiera a esa visión, pues si tenía esa voluntad lo hacía, y si no, pues simplemente se lavaba las manos y no se hacía nada. Y como no existían mecanismos o como no existen mecanismos de exigibilidad, ni de sociedad civil, ni de empresarios, ni de otras instituciones, entonces simplemente eso quedaba como en el aire. Por eso nosotros arrancamos este modelo tratando de generar apropiación. ¿Y eso qué significa? De generar trabajo, ejercicios, actividades horizontales para que todo el mundo, personas, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, empresas, entiendan qué son los ODS y cuál es el rol y el compromiso y las acciones que esas personas o esas organizaciones pueden desarrollar para cumplir con los ODS. Que es un poco también esa esperanza que hay detrás de comillas de no dejar a nadie atrás, de que todos seamos capaces de entender esto que significa. Entonces, un primer componente de apropiación, de entender que los ODS nos llaman a la acción de todos. El segundo elemento, pues en ese sentido, todos los ejercicios prospectivos construyen una visión de futuro. ¿Qué significa para nosotros una visión de futuro? Una priorización de metas colectivas regionales. Es decir, de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, de esas 179 metas, de esos yo no sé cuántos indicadores, ¿cuáles son los más importantes para nosotros? ¿Cuáles deberían ser esas metas colectivas que al 2030 tenemos que sí o sí lograr? Porque pues 17 objetivos de desarrollo sostenible siguen siendo una cosa muy grande y a eso le cabe el bus de lado, pues porque al igual que hablar de equidad de género, habla de alianzas, de financiación del desarrollo, de educación para todos, de educación de calidad, de salud, bienestar para todos, y todo eso es importante, pero si uno quiere lograr, obviamente, transformar y lograr algunas metas, pues uno tiene que hacer una priorización. Entonces, lo segundo, priorizar metas colectivas de esos ODS, cuáles son los más relevantes para Antioquia, cuáles son los más relevantes para sus municipios, porque inclusive si uno coge uno de ese, suponer cualquiera, si uno coge, por ejemplo, agua limpia, es muy diferente hablar de agua limpia en un municipio como Medellín, en un municipio como Bello, que pensarlo en Vigía del Fuerte, donde no hay cobertura de acueducto y alcantarillado, por ejemplo. Entonces, el segundo componente es visión, es priorizar. El tercer componente es un tema de hagamos cosas, un tema de acción. ¿Qué significa acción? Eso significa llevar los ODS al nivel local para tener o para lograr que los actores y las capacidades que tienen esos actores a nivel local logren cumplir los ODS a través de proyectos concretos. ¿Por qué? Nuevamente, porque en muchos casos estos ejercicios prospectivos lo que hacía es que quedaban instalados en el área metropolitana. Entonces, si en Abriaquí, si en Yondó, si en Yalí, pues no sucedía absolutamente nada, pues como que el estado de las cosas como que no cambiaba y era lo mismo.
Si uno efectivamente quiere lograr no dejar a nadie atrás y quiere lograr un territorio sostenible, uno tiene que ir a los municipios, a las realidades locales y trabajar con quienes están allí. Porque tampoco uno puede pretender o esperar que sea, llámese gobierno departamental, llámese gobierno nacional, llámese cooperación internacional, cualquier actor que sea, pues pretenda impulsar, pretenda llevar a los actores que están en estos territorios trabajando a hacer o a lograr acciones y proyectos que efectivamente cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto se logra si uno es capaz de generar este proceso de apropiación en los actores locales. Entonces, ese es el tercer componente. Y el cuarto componente, que digamos ha sido una ausencia en todos estos proyectos, de visión, es el tema de medición permanente. Si nosotros no medimos, eso se escucha mucho esa frase, lo que no se mide no existe. Si nosotros no medimos en qué vamos, dónde estamos, para dónde vamos, pues obviamente no vamos a saber qué nos falta y dónde tenemos que llenar las brechas. El caso más particular es el que les mencionaba ahorita, la visión Antioquia siglo XXI. Yo me la aprendí de memoria, pues yo no participé en el proceso, pero me la aprendí de memoria. El 2020 Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Si ustedes me preguntan a mí eso qué significa, yo les digo, no sé, pues eso es una narrativa, es una poesía muy bonita, pero ¿qué significa que Antioquia sea la mejor esquina de América justa? ¿Eso qué significa en términos de metas, de indicadores, de medición? ¿Qué significa que sea la más educada? ¿Qué significa que sea en armonía con la naturaleza? Nadie lo sabe. Entonces, esas narrativas, esas visiones tienen que lograr tener instrumentos claros de medición. Y un poco también la innovación de esta nueva agenda global es que esto debe ser una medición pública, privada y social. Pues porque al final las empresas, las organizaciones sociales también están llamadas a tener acciones en los objetivos de desarrollo sostenible. Colombia fue el que firmó el acuerdo con otros 196 países para los objetivos de desarrollo sostenible. Hace poquito a Paula Caballero le dieron un reconocimiento porque fue la ideóloga de los objetivos de desarrollo sostenible. Paula Caballero es colombiana. Hay un documento COMPES en el que el gobierno nacional tiene unas metas trazadoras en cada uno de los 17 objetivos a nivel nacional. Pero si eso no se lleva a la realidad local y si no se mide, por ejemplo en el documento COMPES, Antioquia tiene unas metas, pero las tiene con los 3 departamentos del eje cafetero. Nuevamente, eso sí responde a las realidades locales y a las necesidades que hay en cada uno de los municipios. Es posible, por ejemplo, comparar Anserma en Caldas con Yolombó en Antioquia. Pues yo creería que no. Por eso es tan importante que estos ejercicios tengan esa capacidad de capturar localmente la información. Entonces, este es el modelo. Como ustedes ven, esto no es un modelo pues conceptual, esto no es un modelo en el que uno pueda decir aquí hay pues una contrastación teórica. Esto ha sido completamente empírico. A medida que hemos ido trabajando, hemos ido construyendo cada uno de los componentes. Y detrás de esto, pues sí hay un desarrollo también en términos conceptuales de lo que significan dos grandes categorías. El tema es prospectiva territorial y el tema de actuación territorial. Y en cada una de ellas hemos tratado de construir algunas subcategorías y algunas variables que observamos para saber si efectivamente estas intuiciones y estas acciones pues sí tienen una correspondencia con construcciones, por ejemplo, conceptuales, con construcciones, por ejemplo, de efectivamente modelos que nos puedan ayudar a esto. Y esto para nosotros es importante, pues porque nosotros también tenemos universidades, de ahí pues la invitación también a la Universidad Nacional que nos acompañe en esta iniciativa. Entonces esto también nos sirve para movilizar investigación, nos sirve para movilizar docencia, extensión, que son los procesos claves que tienen las universidades. Entonces al final pues nosotros también vemos aquí una forma en la que estamos construyendo no solo acciones concretas en el territorio, sino también capacidad y masa crítica a nivel conceptual. Entonces yo lo que les voy a contar a continuación es, bueno, como algunas cosas relevantes e importantes que hemos hecho en cada uno de estos 4 componentes para que ustedes se hagan una idea de lo que efectivamente hemos logrado hasta ahora. Entonces en el asunto de apropiación, como les decía, pues nosotros lo que queremos es tener escenarios de trabajo en el que todos somos iguales. Obviamente eso a veces es complejo. Por ejemplo, cuando uno revisa qué hacen las empresas con los ODS,
Digamos, hay claramente un universo de empresas, las más grandes, las que tienen más capacidades, que saben qué son los ODS, cómo se orientan con su estrategia, que hacen su estrategia con base en los ODS, que los miden. Pero si uno va a una pyme no tiene ni idea ni capacidad en muchos casos de saber qué significa eso. Eso no implica que uno deba olvidar a aquellas organizaciones que no tienen esas capacidades o que no lo saben. Por el contrario, ahí es donde uno tiene que convertirse como en el, comillas, evangelizador de esta agenda. Entonces a nosotros, digamos, lo que nos interesa es desarrollar metodologías participativas en el que organizaciones, personas, empresas aprendan y sepan qué son los ODS, se apropien de ellos, identifiquen acciones y compromisos que nos permitan ahí decir si estamos logrando o no la meta. Y nuestra aspiración ahí es tener una comunidad de aprendizaje, es decir, que exista una red de vínculos, exista una red de intercambio de conocimiento, de buenas prácticas, de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para lograr los ODS, para que otros lo puedan implementar. Y eso lo hemos acompañado de una batería de metodologías que hemos implementado desde aulas en instituciones educativas de nuestros municipios en Antioquia, hasta en talleres de apropiación empresarial y de estrategia empresarial, de cómo los ODS se impactan. Entonces ahí lo que tenemos es un abanico de metodologías que dependiendo del público vamos llevando y vamos construyendo. Lo relevante, por lo menos en los próximos años, es que nosotros queremos que estos sean recursos que estén disponibles para todos. Nosotros tenemos un principio de actuación y es que nosotros todo lo que hacemos es público, a nosotros no nos interesa quedarnos con nada. Por eso también estamos trabajando para que esos recursos estén en línea, disponibles para quien quiera hacer. Venga, es que yo quiero, como docente, quiero hacer un taller con mis estudiantes para saber ellos qué saben los ODS o cómo lo pueden hacer. Venga, acceda, mire cómo se puede hacer, porque realmente uno logra eso si uno logra crear y consolidar una comunidad de aprendizaje, si es capaz de masificar ese tipo de contenidos. Y recientemente, el año pasado, pues tenemos una nueva iniciativa que se llama Jóvenes y ODS. Esta es una iniciativa pues realmente mucho más urbana, aunque hemos hecho trabajos pues en algunos municipios del departamento, en el que los propios jóvenes dicen, bueno, ¿qué rol tenemos nosotros ahí? ¿Cómo encauzamos esta energía? ¿Cómo encauzamos este liderazgo que tienen los jóvenes? Pues Colombia y lo que está pasando recientemente es una muestra de ello. ¿Cómo lo encauzamos para generar un nuevo diálogo y que nos empoderemos como actores políticos, como actores de incidencia, a través del prisma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Entonces, Jóvenes y ODS ha realizado actividades muy interesantes de construir escenarios de participación con otros jóvenes a nivel metropolitano, e incluso desarrollaron, previo a las elecciones locales que se dieron en octubre, un debate con los candidatos en temas ambientales. Bueno, ¿ustedes qué proponen? Ese es el tipo de cosas en el que uno empieza como a descentralizar y a generar otro tipo de capacidades para que otro tipo de grupos poblacionales y no solamente estas instituciones puedan ser replicadores del mensaje. Entonces este es el primer componente, Jóvenes y ODS, que es un capítulo muy especial, las metodologías que tenemos y la red de aprendizaje que hemos tratado de confirmar hasta ahora. En los diferentes espacios de Antioquia Sostenible, entre el 2016 y ahora, pues han pasado cerca de 3.000 personas en total. Eso frente a 6 millones de antioqueños es muy poquito, claramente, pero pues por lo menos hemos como tratado de generar lo más posible, o los escenarios, la mayor cantidad posible de escenarios de trabajo. El segundo componente entonces es, recuerden, el de visión, es tener un horizonte compartido de acciones a través de la priorización de metas colectivas. ¿Para qué? Pues eso uno puede lograr muchas cosas. De hecho, pues nosotros tenemos una narrativa detrás de esto. Pero al final lo que uno pretende es que exista una alineación de proyectos e iniciativas. Es que estas instituciones que hacen parte de la iniciativa, en cualquier tipo de interlocución que tengan con quien quieran, digan, venga, es que yo tengo un interés de impactar a algunos municipios en el departamento. Bueno, ¿y qué hago? Pues no haga lo mismo de siempre. Venga, miremos a ver de todos estos ODS cuál es el más relevante, pues porque así es que uno logra más impacto. No es que yo tengo un proyecto que he implementado en todas partes y que voy a hacer lo mismo en este tipo de contextos, porque al final eso no funciona. Entonces, esto también es un instrumento que detrás de una narrativa, que detrás de una priorización nos permite tener un diálogo público con otros actores,
para decir, venga, yo quiero trabajar en Antioquia, listo, quiere trabajar en Antioquia, venga, sobre esta priorización. Muy bueno que usted haga otras cosas, claramente, pero si aquí hay una ruta ya priorizada colectivamente, pues por lo menos no la desconozcamos. Entonces ahí lo que nosotros hicimos en el primer año, en el 2016, a través de diversos escenarios de trabajo, fue hacer una priorización. ¿Cómo la hicimos? Con base en indicadores, con base en conocimiento y con base en convocatorias a actores sociales, actores públicos, a empresas, para saber, bueno, de esos 17, ¿cuáles creen ustedes que son los más relevantes? Siempre que muestro la visión, la gente dice, bueno, ¿y por qué no está este? ¿Y por qué no está el otro? Pues sí, digamos, ahí hay un problema en el sentido de que cada uno quisiera que ahí fuera o que ahí estuviera el ODS que para uno es más relevante. Pero en un ejercicio colectivo lo que uno dice es cuáles son los ODS más relevantes para todos. Entonces, esa visión se construyó en 3 niveles. En un nivel de fines superiores, de objetivos superiores, en un nivel de medios y en un nivel de condiciones. Detrás de eso también pues hay una construcción de por qué fue así. Nosotros hicimos 11 espacios de trabajo. En esos 11 espacios de trabajo participaron cerca de 700 personas y organizaciones durante todo el año. Comenzamos en abril y terminamos en diciembre, en el 2016. Y ahí hicimos de todo para lograr este resultado. ¿Qué implicó eso? Hacer renuncias, identificar cuáles efectivamente son los más relevantes, pues por lo que les decía, el que más llama la atención es, bueno, ¿y por qué no está equidad de género? Pues sí, equidad de género es un tema importante. Lo relevante de esta agenda es que todo esto tiene impacto sinérgico, o sea, es que hay cosas que pueden hacer transversalmente, en que uno puede tocar uno de ese y pegarle a otro, entonces también es un asunto en el que nosotros priorizamos algunos ODS, pero quedan acciones que también tienen efectos en los mismos. Entonces, como fines superiores quedaron reducción de desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas. Como medios, fin de la pobreza, educación, trabajo decente y alianzas. Y como condiciones, ciudades sostenibles, producción responsable, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Lo relevante de esto es que también logramos acordar una narrativa, que también pues fue un trabajo muy difícil, porque esto no fue que nosotros nos lo inventamos del sombrero, sino que fue resultado del trabajo que realizamos durante esos meses y esos 11 espacios de trabajo que desarrollamos. Al 2030 Antioquia, ¿qué debe hacer? Reducir las desigualdades. Reducir las desigualdades que se expresan en sus condiciones territoriales, en sus habitantes y en la forma que acceden a las oportunidades. Nosotros encontramos durante ese proceso que en Antioquia existen al menos, pueden ser más, 3 Antioquias diferentes. Una Antioquia pujante, una Antioquia que claramente lidera en todos los indicadores de condiciones socioeconómicas, que es básicamente el Valle de Aburrá y el Oriente cercano. Una Antioquia en cierre de brechas, una Antioquia que ahí va, digamos, todavía tiene muchas brechas económicas, sociales. Ahí está el suroeste, ahí está el occidente, ahí está el Magdalena Medio, etc. No, ahí están esas 3. Y una Antioquia olvidada, una Antioquia en la que todos los indicadores dicen estas son las subregiones con menos condiciones, que son Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio. Magdalena Medio es de esta Antioquia, en la otra está norte y nordeste. Entonces, cuando uno coge esos indicadores, uno encuentra, no, es que aquí el gran reto es reducir estas desigualdades. Es que efectivamente un joven que esté, por ejemplo, en Santa Rosa de Osos, en el norte antioqueño, o en San Pedro, en el norte antioqueño, o en San Pedro de Urabá, en el Urabá, pues pueda tener las mismas oportunidades, las mismas capacidades, las mismas libertades que un joven que nace, por ejemplo, aquí en Medellín, o en Bello, o en Itagüí, dependiendo del municipio porque claramente hoy no tienen esas mismas condiciones. Pero además, una Antioquia que pueda garantizar la paz como derecho, paz positiva, y como expresión democrática del Estado en todo su territorio. Digamos, ahí también tuvimos una gran discusión, porque en el 2016 pues estaba en su punto más álgido los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC. Entonces ahí pues esa polarización en la que estuvo el país, o en la que está el país en ese momento, pues también se vio aquí. Por eso nosotros dijimos paz positiva. Paz positiva es silencio de los fusiles más oportunidades. Como medios,
poner fin a la pobreza extrema y promover la igualdad de oportunidades a través de la educación como derecho y como oportunidad de movilidad social y la generación de trabajo decente y crecimiento económico a partir de las alianzas entre todos los actores del departamento. Esa es un poco también la aspiración de tener, y así eso es un resumen, obviamente un poco burdo, pero es así, de tener más oportunidades en el sector rural que nos permita trabajar colectivamente. Porque el gran reto de este departamento es cómo llevamos estas realidades a lo rural. Y como condiciones, pues la promoción de comunidades y ciudades sostenibles en equilibrio entre lo urbano y lo rural, que permitan acciones eficaces para proteger el planeta en todas sus dimensiones. Ese es un poco lo que se priorizó en ese momento. Como les digo, esto fue un resultado de un trabajo pues bastante arduo, bastante difícil, bastante complejo porque significó alinear las expectativas de muchos actores diferentes. Siempre que presento esta visión, siempre digo exactamente lo mismo. Cuando revisa uno la visión Antioquia siglo XXI, que fue hecha en el 93 y 94, el texto entonces dice, en el 2020 Antioquia será la mejor esquina de América. Justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. 25 años después, las aspiraciones, los anhelos, las visiones siguen siendo exactamente las mismas. ¿Por qué durante 25 años? ¿Por qué en esos 25 años no se ha logrado nada de lo que, por ejemplo, en ese caso se hizo con Visión Antioquia del siglo XXI? Pues nuestra aspiración es que esta vez sí se puedan lograr cosas. Pero sí es llamativo y cada vez que vamos a los municipios del departamento también surge esta pregunta. Los cambios han sido muy marginales, muy pequeños. Se nos ha olvidado cómo actuar en grande, pensar en proyectos que efectivamente puedan transformar el departamento, porque aún hoy en día las aspiraciones siguen siendo las mismas. Entonces, ese es el componente de visión, digamos, ese es el primer trabajo que se hizo en el 2016. Sin embargo, cuando terminamos ese 2016 dijimos, bueno, eso es realidad, digamos, hay una visión, que tanto esto se cumple en los territorios, que tanto sabemos si esa visión sí sirve para toda Antioquia, para las subregiones, para los municipios. Y ahí fue cuando desarrollamos el tercer componente, que es el tema de acción. ¿Qué es lo que nosotros realizamos en este componente? Lo que nosotros hacemos es construir participativamente rutas para lograr los ODS a nivel regional. Es decir, aquí es donde nosotros convocamos a los actores locales para saber cuáles son los ODS que son prioritarios para ellos, qué tipo de acciones se tienen que desarrollar y cómo efectivamente logramos hechos concretos para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Esta construcción participativa de esas rutas, nosotros tenemos rutas subregionales, lo hacemos a través de 4 grandes actividades. La primera es que co-creamos con la gente una visión de su territorio, con la gente, no nosotros, no las instituciones, con las instituciones y con la gente. Nosotros vamos a los municipios, vamos a las subregiones y a través de esas diferentes metodologías que les mencionaba anteriormente, priorizamos unos ODS, priorizamos una visión de los ODS para su territorio. Pero esa priorización lo hacemos también con base en las capacidades y con base en el compromiso de cada uno de los actores. Participan desde las juntas de acción comunal, las asociaciones de productores, las asociaciones de mujeres, los medios de comunicación, la iglesia, la alcaldía. Ya les voy a contar en dónde hemos desarrollado esto. Pero aquí lo importante es que en este componente nosotros tratamos de responder a ese reto de no dejar a nadie atrás. Porque si a Antioquia no la pueden medir con el eje cafetero, porque no responde a ese contexto, pues nosotros no podemos pensar desde Medellín lo que sucede en las subregiones del departamento. Primer componente. Segundo componente, análisis del territorio. ¿Cuáles son las realidades del territorio? ¿Qué nos dicen los indicadores? ¿Por qué? Porque cuando uno revisa, por ejemplo, el documento COMPES para medir los ODS tiene los indicadores claves, ya están definidos. Sin embargo, pues las capacidades de generación de información que tienen nuestros municipios son, pues digo así por no decir nada, porque el secretario de Planeación es también el secretario de Participación Ciudadana, es el secretario de Medio Ambiente, es el secretario del COMPOS,
Entonces ellos no tienen capacidad para decir, venga, yo voy a medir cualquier tipo de indicador que exista. Entonces nosotros lo que tratamos de decir, bueno, ¿qué otra información vía censo, vía Sisben, vía bases de datos de EPS podemos construir para el territorio o han construido otros actores para complementar el análisis del mismo? Lo tercero es que reconocemos ese ecosistema de actores. ¿Quiénes están en ese territorio? ¿Qué están haciendo? ¿En qué trabajan? ¿Qué legitimidad tienen? ¿Qué poder tienen? ¿Qué alianza pueden desarrollar? Para saber que son esos actores a nivel local los que nos ayudan a cumplir con los objetivos y con las rutas. Porque nuevamente no podemos esperar ni que el gobierno nacional, ni el departamental, ni las organizaciones de cooperación internacional pues hagan algo por ellos. Y lo último, pues identificamos esos proyectos transformadores y detonantes que se alineen con la co-creación, la visión que co-crean con la comunidad, con las necesidades territoriales y con las capacidades que tienen los actores. Porque ahí está la receta posible para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Uno puede llegar con la magnífica idea de hacer cualquier proyecto, pero si uno no tiene gente o actores ahí que se apropien, que lo puedan hacer, si eso no está alineado con las necesidades del territorio y si la comunidad no lo identifica como algo prioritario, pues será un elefante blanco más, pues será un proyecto más y muy bueno y muy interesante, pero si no logra alinear estos componentes va a ser muy difícil que uno logre tener pues ese ejercicio de priorización y de medición. Bueno, entonces, ¿dónde hemos hecho nosotros estos ejercicios? Nosotros lo hemos hecho hasta ahora en 4 subregiones del departamento, en Urabá, en el oriente, en el norte, en el nordeste. Vamos a desarrollar el próximo año 3 subregiones más, el occidente, el suroeste y el Bajo Cauca. Este es un proceso en el cual nosotros hemos ido allanando el camino y logrando pues que otros actores se contagien de esto. Por ejemplo, el de norte y nordeste lo hicimos con ISA Intercolombia y la NCPM PNUD, pues porque ellos están trabajando allá desde hace mucho tiempo. Entonces, en estas 4 subregiones nosotros hemos desarrollado eso que les mencioné anteriormente, esa visión de ODS, esa priorización de proyectos, esa identificación de actores y sus capacidades y esa lectura del territorio. Yo creo que les voy a mostrar a continuación es como ejemplos para que ustedes vean qué hay detrás de eso. Este, por ejemplo, es un resumen del ecosistema de actores del oriente antioqueño. Nosotros ese ecosistema de actores los catalogamos a través de las 5P, bueno, las 4P que tiene, en este caso, pues son 5, pero nosotros lo hacemos por 4 porque las alianzas pues están transversales a todo. En las 5P que tienen los ODS, entonces, bueno, ¿quién está trabajando en ODS? Personas. ¿Quién está trabajando en prosperidad? En planeta. Y en cada uno de estos actores, aquí no están todos porque no caben pues por asuntos gráficos, les hacemos una valoración de sus capacidades directas y de sus capacidades indirectas. Capacidades directas en función de recursos, en función de tiempo, en función de personas, en función de alianzas, de cosas que estén implementando ya en los ODS en los que están trabajando. Y también identificamos los proyectos y las acciones que están desarrollando en este momento. Y de capacidades indirectas medimos su poder, su representatividad, su legitimidad, su actuación territorial, para entender muy bien quiénes son los llamados a liderar. ¿Por qué? Porque nosotros catalogamos después estos actores en los actores AAA, AA y A. Los actores AAA son los que tienen más capacidades, más posibilidades de liderar estas agendas. Los actores AA posiblemente tengan más recursos o menos personas dependiendo de las dimensiones que evaluamos en cada una. Y los actores A son actores por lo general de base social que hay que acompañar, pero que son muy relevantes en ejercicios de apropiación. Para nosotros, ¿qué es importante? Lograr que estos actores AAA pues, sean los que dinamicen la agenda y que obviamente trabajen con los actores AA y A, pero sabemos que si nosotros convencemos a estos actores AAA, logramos el objetivo de que los actores locales se contagien y permeen a los demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muy importante trabajar con FENALCO o con Mazora en el oriente antioqueño, pero nos queda faltando, porque no tienen tanta capacidad como puede tener la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, no tienen tanta capacidad como puede tener la Universidad Católica de Oriente. Entonces, esta metodología también nos ha permitido identificar
no solamente diversas formas de relacionamiento estratégico, sino también diversas formas de fortalecimiento de las capacidades para lograr los ODS. Porque nosotros ya identificamos qué hacen estas organizaciones, todas estas organizaciones en los ODS, entonces también podemos saber, bueno, a estos de pronto les pueden faltar financiación, o de pronto les puede faltar orientación estratégica, o de pronto les puede faltar más proyectos. Pero lo clave de esta metodología es que si uno logra convencer a estos del AAA, uno sabe que esos se convierten en dinamizadores completos de la agenda. Este es, por ejemplo, el de Nordeste, es exactamente lo mismo, como les decía. Nosotros hacemos catalogamos por cada uno de los ODS y por ese grado de relevancia. En estas 4 subregiones nosotros tenemos identificados más de 1.100 actores. Como les decía, esos son desde juntas de acción comunal, asociaciones de productores, hasta la gobernación, la alcaldía, empresas que están trabajando en cada uno de esos territorios. Y pues obviamente estamos trabajando para que esta información esté disponible. Que por ejemplo, lo que les decía ahora, si uno lo quiere lograr que los ODS sean un horizonte colectivo de trabajo, pues uno tiene que tener información asequible. Entonces, si aquí un organismo de cooperación internacional, una fundación empresarial, una empresa dice, venga, yo quiero trabajar en un ODS, listo, venga. Entonces, si usted va a trabajar en Nordeste, priorice los de Nordeste. Pero si usted quiere saber qué está pasando allá, venga, miremos en qué ODS quiere trabajar para saber qué actor, qué organización lo está haciendo, pues para que no perdamos el esfuerzo. Ese es el ejemplo de proyectos. Este, por ejemplo, es el de Norte. Estos son proyectos que nosotros identificamos uno a uno. Nosotros identificamos más de 650 proyectos que en este momento se están desarrollando, que van desde el proyecto que hay este es Norte, en Anorí, con la Asociación de Productores de Panela de Anorí, que están tratando de producir panela orgánica de forma sostenible, hasta Ituango, hasta el proyecto de hidroeléctrico Ituango. Pues porque ese, por ejemplo, impacta el territorio. Ahí hay proyectos de todo tipo. Lo que nosotros tratamos de hacer es identificar uno a uno proyectos alineados con los ODS. Entonces, para que ustedes vean lo que hay ahí, pues yo no traje todo, pues porque obviamente pues, tomaría pues todo el tiempo. Y estas son las visiones, estas son las priorizaciones que se han hecho en las diferentes subregiones, comparada con la de Antioquia 2030. Ustedes ven, hay ODS que son, digamos que están como en el mismo nivel, aparece siempre educación de calidad en diferentes niveles, también aparece en algunos casos fin de la pobreza. Fíjense lo que yo les decía ahorita, es muy diferente pensar para Antioquia qué significa un ODS, por ejemplo, que hambre cero. Digamos, hambre cero es un asunto, o la seguridad alimentaria, es un asunto crítico en muchos municipios del departamento. Por ejemplo, agua limpia y saneamiento básico, que para toda Antioquia no aparece, pero para Urabá sí, por lo que significa las diferencias en las condiciones en donde están la región centro de Urabá, apartado Turbo Carepa, y la región del Atrato Medio, donde están Vigía, El Fuerte, Murindó, inclusive pues, Mutatá, que queda un poco más arriba, pues también tiene dificultades en este campo. Por ejemplo, yo siempre menciono consumo responsable en el norte. En el norte ya hay personas pensando cuál va a ser la transición en la producción lechera en ese territorio, cómo debe hacerse la nueva ganadería, porque ustedes saben, o si no lo saben pues les cuento, la ganadería es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera, cómo debe ser la nueva ganadería, la nueva producción lechera, para evitar, digamos, ese tipo de efectos. Entonces, detrás de esto, digamos, lo que hay es que nosotros desarrollamos talleres de trabajo con las comunidades en todas las subregiones, en muchos municipios. Digamos, nosotros hemos trabajado en cerca de 30 municipios en total. Digamos, no en todas las rutas podemos desarrollar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en Urabá no pudimos hacer sino en apartado y en Turbo. Por ejemplo, en Norte sí pudimos ir a más municipios, en Nordeste también pudimos ir a más municipios. Entonces también tenemos todo esto para varios municipios. Entonces lo que hay acá es una información que es muy valiosa para generar acciones colectivas y para que esas rutas se puedan cumplir con estos ODS priorizados, con los proyectos y con los actores que ya identificamos. Bien. El último componente es el asunto de medición. Lo que nosotros identificamos ahí es que el gran reto de estas agendas es medirnos permanentemente. Con los ODM pasó, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio pasó,
no se medían para el país, pero los departamentos no midieron. En Antioquia existía algo que se llamó la Alianza de Antioquia por la Equidad, que era la apropiación que tenía esa agenda. Se construyó una matriz de indicadores muy bonitas que yo tenía colgada en mi oficina, pero nunca se medía. La gobernación nunca sabía dónde estábamos, si avanzábamos o no, si las metas se cumplían o no. Pero los ODS sí nos proveen una información muy relevante para identificar qué indicadores hay que medir, cómo pueden medir las empresas, cómo pueden medir las organizaciones sociales, y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos tres reportes. Un reporte de indicadores para toda Antioquia. Nosotros tenemos 80 indicadores para medir los ODS en Antioquia, construidos con planeación nacional, con el DANE, que complementa lo que ya tenemos y la información que tiene, por ejemplo, el documento COMPES para todo el país. Medimos lo que hacen las organizaciones sociales, con la Federación Antioqueña, con la Confederación Colombiana de ONGs. Tenemos información para, el año pasado fue para 78, este año fue para 81 organizaciones sociales, de qué están haciendo las ONGs, las corporaciones, las fundaciones para lograr los ODS. Y medimos a las empresas. El año pasado trabajamos con 14 empresas para medir integralmente qué es lo que están haciendo para cumplir con los ODS. Este año lo vamos a hacer con planeación nacional y con el Global Reporting Initiative, con el GRI, para medir al menos otras 20 empresas a más, saber qué están haciendo ahí. Y lo que nosotros aspiramos a tener ahí, pues es un sistema de seguimiento sobre los ODS en Antioquia. Porque todo esto tiene que conversar. Todos los avances o retos que tengamos en indicadores de agenda pública, pues debería estar correspondido con acciones de organizaciones sociales y acciones empresariales. O en caso contrario, con proyectos que se estén desarrollando en el departamento, porque nuestra aspiración, como les decía, es que toda esa información que recogimos de las subregiones esté en una correspondencia, en una misma plataforma de seguimiento con todos estos indicadores. En el primer caso, nosotros hemos ya desarrollado 3 reportes de seguimiento con esos 80 indicadores. En el 2016 hicimos la línea de base, en el 2018 hicimos el segundo y este año hicimos el tercer reporte de indicadores. Obviamente ahí la aspiración es hacerlo hasta el 2030, pues anualmente, y seguir pues obviamente construyendo más capacidad de medición en el departamento. Estos son los 80 indicadores que tenemos. Hay algunos ODS en los cuales no tenemos suficiente información, en las que seguimos trabajando para obtener más información. Esta es la escala que tenemos. Digamos, nosotros tenemos más facilidad para tener indicadores a nivel departamental que a nivel municipal. Fíjense que a nivel municipal son muy pocos los indicadores que tenemos disponibles. Ahí es donde hay que decirle al gobierno nacional: usted es muy bueno que tenga la posibilidad de reportar a nivel nacional, pero si nosotros queremos saber si se está cambiando o no, aquí es donde hay que hacer el mayor esfuerzo. Este es el segundo reporte, este es el reporte de organizaciones sociales. Bueno, no lo he actualizado, perdón, pero ya tenemos el segundo reporte. Lo que pasa es que pues este final de año no lo vamos a publicar este año, sino que lo vamos a publicar comenzando el próximo. Ya tenemos 2 reportes ahí. El año pasado fue con 78 organizaciones, entidades sin ánimos de lucro. Este año fue con 81. Ahí lo que nosotros medimos es cómo están alineadas esas acciones con los ODS, dónde están teniendo el mayor impacto, qué tipo de modelo de trabajo están implementando. Y el tercer reporte es el tema de empresarial. Lo hicimos el año pasado con 14 empresas y este año lo vamos a hacer al menos con otras 20, porque pues vamos a comenzar el proceso de recolección de información, y medimos estos 6 ODS. Y estos 6 ODS los medimos con indicadores GRI, con indicadores que sabemos que las empresas reportan, pues porque así obviamente se da en el proceso como de reporte que realizan las empresas. Nuestra aspiración, como les decía, es que estos procesos, digamos, nos permitan la posibilidad de tener una plataforma de datos abiertos para la gobernanza del desarrollo sostenible. Porque nuevamente nosotros vamos a tener, o tenemos, indicadores como de agenda pública, acciones sociales, acciones empresariales, pero también tenemos proyectos locales, también tenemos capacidades locales, y al final tenemos un mapa muy grande de las subregiones del departamento, de saber qué está pasando, qué indicadores podemos pegarle, qué acciones pueden desarrollar las empresas, qué acciones pueden desarrollar las organizaciones sociales, etc. Entonces eso es lo que hemos desarrollado hasta ahora, y yo simplemente voy a terminar esta presentación con cuáles son algunos retos de agenda regional. Lo primero es modestia aparte, pues obviamente,
es que esta iniciativa ha sido reconocida por diversos actores como la iniciativa más innovadora, como la mejor práctica de territorialización, de localización de los ODS, incluso a nivel internacional. Nosotros hemos estado en varias ocasiones en la Conferencia Internacional de Desarrollo Sostenible, en la Semana del Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas, el PNUD mismo, la Universidad de Columbia, nos reconocen como una práctica innovadora y como una de las mejores prácticas en este caso. Esto es algo que nos pone un reto, pues obviamente para seguir trabajando, pero que por lo menos en este tipo de ámbitos es una invitación para que cada vez más actores y más organizaciones se sumen a eso. En caso de retos, pues nosotros tenemos muchos retos. El primero es que cada vez exista mayor apropiación de estos productos. Es muy probable o es altamente probable que ustedes sea la primera vez que hayan escuchado de esta iniciativa y que ustedes después digan, bueno, qué interesante tener información. Nosotros tenemos que lograr que esto lo conozca cada vez más gente, que logremos que efectivamente esa apropiación sea no solamente los ODS, sino lo que hay aquí. Ahora tenemos una gran oportunidad con este gobierno departamental y municipal que entra, porque tendremos una ventana para poder decir, venga, si queremos incidir en el plan de desarrollo, que por lo menos parte de estos proyectos, de estos indicadores como metas queden plasmados en el plan de desarrollo. Y así pues estamos trabajando con el gobernador electo para que así sea. Lo segundo es un tema pues de divulgación de este modelo. Nosotros ya hemos, como les decía ahora, participado en las dos últimas conferencias internacionales de desarrollo sostenible contando qué significa este modelo, qué retos hemos tenido y que podamos transferirlo. A nosotros no nos interesa quedarnos con esto, a nosotros no nos interesa que nos reconozcan ningún crédito, a nosotros nos interesa es que esto se pueda apropiar, que otras partes del país, que inclusive en las mismas subregiones del departamento haya otras instituciones que digan nos interesa trabajar en los ODS, nos interesa generar una estrategia similar, entonces que nosotros lo podamos entregar. Por fortuna nosotros tenemos todo esto documentado y sistematizado, entonces tenemos ya listo la posibilidad de entregarlo. Lo tercero pues el tema, como les decía ahorita, de incidencia en las agendas públicas, en los programas, en los planes de desarrollo. Ahorita pues ya activamos todo el mecanismo para que por lo menos en estas 4 subregiones, Oriente, Urabá, Norte y Nordeste, y para todo el departamento podamos participar directamente en el proceso de construcción de los planes de desarrollo para que todo este esfuerzo sea real en esa ruta de los próximos 4 años. El fortalecimiento del modelo de aporte conceptual, pues lo mostré muy levemente, pero detrás de esto hay la capacidad o hay la posibilidad de generar otro tipo de apropiaciones, otro tipo de enfoques conceptuales para hablar del tema de los ODS. Los ODS en muchos casos también generan mucha controversia porque muchas veces se instrumentaliza el desarrollo a través de ciertas metas y ciertos indicadores y eso desconoce otras dimensiones y otras dinámicas que existen a nivel social. A nosotros también nos interesa aportar en ese tipo de discusiones. Y por último, pues tener, todo esto a nosotros nos está llevando es como a tener una posibilidad de contar con una forma de medición permanente. Las ciudades tienen un instrumento que llaman los cómo vamos. En total en el país hay cerca de 14 cómo vamos. Medellín tiene uno, Medellín cómo vamos. Ellos les hacen seguimiento a la calidad de vida de la ciudad a través de indicadores objetivos y subjetivos. Nosotros creemos que aquí tenemos la madurez para tener una Antioquia cómo vamos en temas de sostenibilidad territorial. Un instrumento público-privado, o en este caso pues privado, que nos permita medir permanentemente, que nos permita generar acciones, que nos permita generar incidencia y que al final pues nosotros tenemos como gran proyecto para el próximo año el tema de tener un sistema de información con todo esto en línea, con esa plataforma de datos abiertos para que cualquiera pueda bajar a los actores, el ecosistema de actores del Oriente, los proyectos, los indicadores, la información que tengamos disponible, porque esto pues, va a generar una dinámica mucho más grande. Con esto termino. Muchas gracias a todos ustedes por la atención.